Quiero saludar ahora en España, en Madrid, al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, miembro del Club de Madrid. Expresidente, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Usted ha estado desde hace bastante tiempo ya absolutamente atento a lo que ocurre en Venezuela, ha tenido la oportunidad de ir en 2 ocasiones y me gustaría tener su opinión en relación a esto que está ocurriendo en este momento por esta medida de Nicolás Maduro de dictar un estado o de decretar un estado de excepción en la zona fronteriza. Y Dania, muy buenas tardes. Simplemente recuerde usted, Dania, cuando tuvo oportunidad de estar en Venezuela a finales del mes de enero, que yo llamé la atención de la posible crisis humanitaria que se podría presentar entre Colombia y Venezuela, que teníamos que tener mucho cuidado porque inclusive parlamentarios del Táchira me dijeron a mí personalmente que podía haber un desplazamiento muy importante de colombianos de Venezuela hacia Colombia, que es lo que está sucediendo. Creo que fue precisamente aquí en la tarde cuando llamé la atención a la canciller de Colombia que tenían que ponerle mucha atención porque se podía presentar este desplazamiento. Estamos hablando entre 4 y 6 millones de colombianos que viven en Venezuela. Segundo, lo que es más grave y yo querría en esta tarde llamar la atención es que acabo de poner en un Twitter que tenemos que tener mucho cuidado que tanto el presidente Maduro como Diosdado Cabello están precisamente siguiendo al pie de la letra la cartilla para declarar a Colombia un enemigo externo. Y quiero advertir esto porque el gobierno colombiano debe llamar la atención, no solamente a la Organización de Estados Americanos, que en este momento su secretario está en Colombia, como a las Naciones Unidas, por las violaciones que están viviendo los colombianos, y lo que se puede presentar con una medida como esta de declarar a Colombia enemigo externo, lo que está buscando con la declaratoria precisamente de los estados de excepción es atropellar a los colombianos, violar sus derechos humanos, como estaba diciendo, un hecho aterrador que tiene que ser denunciado ante la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas y la comunidad internacional, que se están marcando las casas de los colombianos en Venezuela, como usted lo acaba de informar, para que sean destruidas y para que puedan sufrir toda clase de atropellos. ¿Qué es lo que está esperando el gobierno del presidente Maduro? Precisamente una reacción de Colombia para crear conflicto con Colombia, que ya también lo habíamos anunciado, para que no se sucedan, creo yo, las elecciones en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Y aquí lo que tiene que ser muy claro es que lo único que nos hacía falta a los colombianos es que tanto el presidente Maduro nos convierta en su enemigo externo, cuando los verdaderos enemigos de Colombia y Dania no son los venezolanos, son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y por eso la preocupación de lo que se está viviendo, que usted acaba de contarle a los colombianos, al mundo, de los atropellos que están viviendo los compatriotas colombianos en Venezuela. Presidente, cuando usted estuvo en Venezuela, yo recuerdo perfectamente bien, conversamos estando usted allá y a su regreso, y usted hablaba de la inminente crisis humanitaria que podía presentarse en Venezuela por la falta de medicamentos, por la falta de alimentos, por lo que a diario vemos en las múltiples imágenes que circulan. ¿Quiere Nicolás Maduro crear una crisis humanitaria aún mayor? Es decir, cambiar el foco de atención de la prensa internacional, de la comunidad internacional hacia otro punto para desviar de donde hasta este momento se ha tenido ese foco que es en esa situación interna. Claro, y hoy es más grave porque con el decreto de estado de excepción y con el cierre de la frontera, ¿de dónde van a llegar buena parte de los alimentos de los venezolanos, de los productos de la canasta familiar, de los productos de primera necesidad? Y ya lo estamos viendo, y desde hace algunos años, con el cierre del comercio entre Colombia y Venezuela. Nosotros, yo recuerdo, finalizando mi gobierno, estábamos cerca de los 6.000 millones de dólares de intercambio entre Colombia y Venezuela. El presidente Uribe, en su gobierno, llegamos a cerca de 7.500 millones. Y hoy estamos entre los 1.000 y los 1.200 millones de dólares. Ese cierre causó un impacto muy grande en Venezuela, y ahora, si se cierra la frontera, como está hablando el presidente Maduro, pues lógicamente quienes van a sufrir también van a ser los venezolanos y los colombianos que viven en Venezuela, porque no van a tener
comida, no van a tener alimentos, no van a tener los productos de primera necesidad. Y ahí se caería, lógicamente, lo que ha tratado de llevar el presidente Maduro, que existe es un contrabando de Venezuela hacia Colombia. Y lo que va a suceder es que de Colombia a Venezuela no van a poder llegar alimentos precisamente por el cierre de la frontera. Y segundo, y yo quiero insistir en esto, Idania, no podemos permitir que Venezuela genere las condiciones para declarar a Colombia un enemigo externo, porque es lo que quiere el presidente Maduro para precisamente esconder los errores de su gobierno y la crisis humanitaria que en este momento se está viviendo en la hermana República de Venezuela. Presidente Pastrana, en este momento recién comienza una rueda de prensa que ofrece Nicolás Maduro a la prensa internacional. Allí estamos viendo en el monitor, ¿qué está diciendo Nicolás Maduro? No es cualquier cosa la que estamos enfrentando. Primero fue dentro de Colombia, años 70, 80, 90. Ustedes han visto las famosas novelas, El Capo y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, un poco dibujan una historia que le ha tocado vivir a nuestra hermana Colombia, hermana de sangre, de vida, de historia. Primero con el surgimiento del poder económico producto de la producción de cocaína. Surgió un poder económico. ¿De dónde surgió el poder económico? ¿Del petróleo? ¿O que le salió oro nuevamente? ¿O porque llovían dólares? No, de la producción de cocaína. Y la producción de cocaína en los años 60, 70 surgió una clase económica nueva, la burguesía narcotraficante. Y esa burguesía se transformó en una burguesía paramilitar, que empezó a imponer sus reglas de juego a toda Colombia y comenzó a organizar ejércitos paralelos en distintos municipios de Colombia y los empezaron a gobernar capos de la droga. Y el capo, en el caso del fenómeno de Colombia, todo esto tenemos que enmarcarlo muy bien, porque yo le doy la bienvenida al debate que se ha abierto en Colombia, en Venezuela y en América Latina, y creo que en partes del mundo. Le doy la bienvenida a ese debate. Pero también le doy la bienvenida a que aportemos elementos para enmarcar y dejar que nuestros pueblos puedan comprender profundamente el fenómeno que empezamos nosotros a enfrentar con un plan especial. Nosotros hemos estudiado muy bien este fenómeno, muy bien, porque lo estamos padeciendo y somos víctimas. Venezuela es víctima de este fenómeno. Años 70, 80, 90, en las narices de la conocida clase dominante colombiana, que venía desde el siglo XIX. Ha dicho también Maduro que ha decretado el estado de excepción para librar a Venezuela de los paramilitares y ha dicho la frontera se nos pudrió, somos víctimas del capitalismo. Presidente Pastrana. Sí, esa es una clara declaración del Trump latinoamericano. Es decir, ya lo dijo el presidente Quiroga hace unos días en un artículo y en un tuit. Lo dijo ayer en su programa también Diego Barri, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. La pregunta que hay que hacernos aquí, Dania, es la siguiente. ¿Qué hace el presidente Santos cuando tiene un país que es garante del proceso de paz y que nos ha militarizado la frontera con más de 2.500 soldados, y Dania, para resolver un problema político militarizándonos la frontera? ¿Cómo podemos los colombianos confiar hoy en día en que Venezuela es un país garante de la paz de Colombia cuando está militarizando, maltratando, abusando de los colombianos en ese país? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos los colombianos. Un hombre que le está buscando, vuelvo y reitero, declararnos sus enemigos externos, ¿cómo puede estar sentado en la mesa de La Habana? Es la pregunta que le formulamos al presidente Santos, es la pregunta que le formulamos al gobierno, porque no puede ser posible que quien esté utilizando el uso de la fuerza para atropellar, para marcar las casas de los colombianos, para destruir sus casas en Venezuela, hoy esté levantando una bandera de decir que él es amigo de la paz de Colombia cuando maltrata a los colombianos. Le reitero yo al compatriota Maduro, compatriota, así no nos tratamos los compatriotas.
Quiero darle las gracias a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, miembro del Club de Madrid, por estar con nosotros estos minutos desde España. Muy buena noche para usted, expresidente. Muchas gracias. Igual a usted.